Bienvenidos todos y todas a una nueva clase a distancia. Hoy terminaremos de ver la primera etapa del gobierno de la República, conocido como el bienio progresista o el bienio reformista, ya que fue, como bien he dicho con anterioridad, el momento en el cual se llevan a cabo el mayor número de reformas de gran calado en el país. Como ya os estuve comentando con anterioridad en la clase anterior, los rasgos característicos de la nueva educación, de la reforma educativa, era que la educación española tenía que ser única, es decir, que tenía que ser igual en todo el territorio español, obviamente obligatoria, es decir, los padres y los tutores legales estaban obligados a matricular a sus hijos, ¿de acuerdo? Para sí, ya que el gobierno lo que quería era fomentar la cultura y la formación en el país, ¿de acuerdo? Para así tener unas generaciones futuras mucho mejor formadas que las anteriores y así que todos los aspectos del país, en especial el económico, se desarrolle mucho más o de una manera mucho más alta o más acelerada de lo que lo hacía con anterioridad. Una educación pública, es decir, nada en manos privadas. De hecho, ya veremos que lo primero que hacen es quitarle la religión a la Iglesia, que aún tenía buena parte del control de la educación, gratuita, totalmente gratuita, y laica, fuera es decir, en este momento la educación religiosa se aparta de la educación reglada por parte de ella. ¿Qué medidas se toman? Bueno, pues se toma un nuevo sistema educativo en el cual, con unas metodologías más activas de lo que había en ese momento, con mayor participación del alumnado, para que esta educación tuviese mayor calidad. De hecho, se hace mucho hincapié también en la formación del profesorado. Se empieza a formar al profesorado en nuevos tipos de metodología, ¿de acuerdo? Para así poder desarrollar mejor las capacidades de los alumnos. Por otro lado, las órdenes religiosas que daban clase hasta ese momento se van a ver obligadas a dejar en su empeño de dar clase, ¿de acuerdo? Los alumnos ya no van a recibir nunca más educación de miembros de las diferentes órdenes religiosas. La educación religiosa por fin se aparta de la educación civil y laica que iba a implantar el gobierno de la Segunda República. Obviamente, como era una era una educación universal, ¿de acuerdo? Tenía que tratar de llegar a todo el mundo, a todos los españoles. Por eso el gobierno construye más de 10.000 nuevos centros escolares por todo el país, ¿de acuerdo? No solo en grandes ciudades, sino en ciudades pequeñas y en ciudades medianas. El gobierno construye centros escolares. Obviamente, si hay nuevos centros escolares y hay más alumnado en los centros, en los colegios y en los institutos, hacía falta profesores. De hecho, se contratan en estos dos primeros años, 7.000 nuevos profesores en todo el país, ¿de acuerdo? En ese momento era mucho, a los cuales se les dota de una formación específica, de una formación académica mejor, para que sean mejores profesores. Además, se crea un sistema de becas, ¿de acuerdo?, que afecta a la gran mayoría de los estudiantes, para que así estudiantes buenos que no tienen la oportunidad de estudiar o que deben marcharse a otras ciudades a proseguir su estudio, se les va a becar para que no dejen su estudio en una fase anterior a su finalización, ¿de acuerdo? Y así puedan finalizar los estudios. Por eso se incrementa el presupuesto en educación muchísimo, de hecho se incrementa un 50%. Si pensamos que en España se invertían 1.000 millones de pesetas en aquel momento en educación, pues ahora se va a invertir 1.500. Y finalmente, para llevar la educación a los lugares más recónditos del país, y ya no solo la educación como tal, como una enseñanza de diferentes contenidos, sino para llevar la cultura, el teatro, el cine, la música, a todos los lugares de España, se van a crear las misiones pedagógicas, algo muy importante que la Institución Libre de Enseñanza venía propugnando años anteriores, y se van a producir, o se van a realizar estas misiones pedagógicas que llevarán la educación y la cultura a todo el país, ¿de acuerdo? Vamos a ver un vídeo, ¿de acuerdo? Y tendréis que hacer una actividad que es básicamente una infografía. Podéis buscar imágenes, podéis buscar diferentes simbologías, lo que veáis, donde tenéis que especificar qué eran las misiones pedagógicas, qué instituciones o quién lo pone en marcha, por qué, para qué, con qué objetivo, qué resultados se obtuvieron, qué intelectuales apoyaron la causa, ¿vale? Aquí vamos a ver el vídeo, pero lo dejaré ahora por aquí o en la descripción de este.
Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por las clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. Bueno, luego dejaré el vídeo, ¿de acuerdo? Para que vosotros lo podáis ver y desarrolléis esta infografía que me tendréis que hacer. Y por último, y ahora vamos a pasar a la gran reforma, ¿de acuerdo? Del primer bienio, de este primer gobierno, que durará 2 años, de 1931 a 1933, de la Segunda República. La reforma agraria, el gran caballo de Troya de este gobierno, que de hecho será en gran medida la que le ocasionará muchísima oposición, surgirá muchísima oposición al gobierno, a este primer gobierno de la República, con esta reforma agraria. Una reforma agraria que tenía un calado brutal, porque fijaros en estos dos gráficos de la izquierda, podemos ver que la población o el porcentaje de población activa, es decir, población que trabajaba en el sector primario, era brutal, era altísima en España. Aquí estuvimos viendo que como ya poco a poco iba descendiendo, pues ya que la industria y el sector servicio iba aumentando, pero fijaos que en 1930, en 1931, prácticamente la mitad de la población española trabajaba en el campo, ¿de acuerdo? Trabajaba en el sector primario. ¿Cómo era este campo? ¿Cómo era la situación del campo español? Básicamente era una situación de atraso, de desigualdad, de injusticia, y vivía todavía en el siglo pasado. Recordad toda esta estructura caciquil que existía en los pueblos, pues todo eso va a seguir presente y va a seguir activo en la Segunda República, aunque ya os digo que este gobierno, el primer gobierno y este gobierno reformista, va a tratar de mitigar estos problemas tan graves que tenían. Primero, que había una gravísima y una grandísima desigualdades sociales. Había pocos propietarios de tierra, con mucho dinero, con muchísima tierra, y muchísimos jornaleros, es decir, asalariados agrarios, muy empobrecidos, con unas condiciones laborales y unas condiciones de vida paupérrimas. Esto que va a provocar enorme conflictividad en los pueblos, ya que poco a poco estos trabajadores poco a poco se van a ir sublevando contra este poder establecido en gran medida por estos caciques que manejaban la vida social y económica e incluso política de las zonas rurales, especialmente la mitad sur del país. En cuanto a la herramienta, los procedimientos que se tomaban en la agricultura y la ganadería, bueno, pues existía muchísimo atraso tecnológico. Aquí en España no existía todavía una industria agrícola potente que pudiese desarrollar mejoras técnicas y mejoras mecánicas en el campo, por tanto había cierto atraso tecnológico, por eso trabajaba tanta gente en el campo, ya que la tecnología no había llegado todavía al sector primario español y por eso había tantísimas personas que trabajaban en el sector primario. ¿Eso que provoca? Una productividad bastante baja. A menor mecanización, por norma general, menor productividad. Y, por supuesto, su consiguiente empobrecimiento de las clases trabajadoras, en este caso del sector primario. Luego había una estructura de la propiedad de la tierra muy dual, que ya lo conocéis, con un minifundismo que predomina en el norte, pero sobre todo en la mitad centro, o sea, ya desde el centro y el sur de la península predominan los latifundios, ¿de acuerdo? Es decir, grandísimas propiedades de tierra que las tenía un solo propietario, ¿de acuerdo? Entonces eso también era bastante inadecuado, ya que ni los minifundios ni los latifundios son muy productivos. ¿Por qué? Porque los latifundios, por norma general,
ocupaba mucha mano de obra, pero no se invertía apenas en tecnología, por tanto la productividad era baja y mucha parte de ese territorio no se cultivaba, y los minifundios a fin de cuentas son explotaciones muy pequeñas en las cuales el cultivo es muy diversificado y hace que la productividad no sea muy alta. Un cultivo, por norma general también, es mucho más productivo cuando se centra en un solo producto, cuando hay un monocultivo. Además, la crisis internacional que se viene arrastrando del año 1929 debido a la caída del valor de las acciones de la bolsa de Nueva York en septiembre y octubre de 1929 provoca un mayor desempleo. ¿Qué ocurre? Que este sector primario, como hemos visto, es el más importante del país. Si este sector primario era atrasado, si este sector primario era ineficaz, si la propiedad de la tierra era injusta, iba a ocasionar, se iba a producir, como digamos, por así decirlo, un efecto dominó que iba a afectar al sector secundario, al sector terciario, en definitiva a toda la economía del país. Por ello, este gobierno de coalición, este gobierno del bienio reformista, lleva a cabo ya ahora lo veremos, lleva diferentes modificaciones, diferentes leyes, promulga diferentes leyes que van a modificar la estructura de la propiedad de la tierra, ¿de acuerdo? Para así, primero, aumentar la productividad y reducir ese atraso del campo español, y posteriormente, obviamente, también tiene un cariz ideológico que es distribuir la tierra entre los trabajadores. Aquí podemos ver en 1930 cómo era la propiedad de la tierra. Fijaos que el mayor número de propiedades es minifundios, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, la gran mayoría de la extensión, fijaos que grandes fincas y latifundios teníamos alrededor de 10.000 hectáreas en el país, ¿de acuerdo? Alrededor de 10.000 hectáreas se dividían en latifundios. Fijaros, el 43% de la propiedad de la tierra eran grandes fincas, mientras que solamente el 35% eran minifundios, y las fincas medianas, que quizás sean lo más productivo desde el punto de vista económico, solamente significaban el 20% de toda la tierra cultivada en ese momento. Y fijaos, ya si miramos aquí por por regiones, vemos cómo en el norte existen propiedades de la tierra mucho más pequeñas, y las tierras se dividen en lotes mucho más pequeños, donde el minifundio predomina, pero fijaos, en la zona sur, esto es Andalucía o Extremadura, donde predominan los latifundios, las grandes propiedades de tierra, normalmente en manos de la aristocracia. Por eso el gobierno lleva a cabo una reforma agraria, lleva a cabo diferentes legislaciones, la legislación referida a esta reforma agraria es diversa, pero la más importante es esto que veis aquí, la ley de bases para la reforma agraria de 1932. ¿Con qué objetivo se promulga esta ley y las diferentes leyes? Pues ya lo he dicho, mejorar la situación de los campesinos, sus condiciones laborales y sus condiciones de vida, y además poner fin a ese atraso agrícola que hacía que el sector primario en España fuese muy poco productivo, si lo comparamos, por ejemplo, con el sector primario francés, incluso italiano e inglés, ¿de acuerdo? Por eso, la ley más importante, la ley de base de reforma agraria, ahora nos centraremos en esa ley, pero para que veáis otra serie de leyes que se llevan a cabo, que se publican en estos momentos, tenemos la prohibición de poner fin a los contratos de arrendamiento. Esto es, había contratos de arrendamiento por lo cual un propietario arrendaba, por eso es de arrendamiento, una tierra, una zona pequeña de tierra a los campesinos, pues el gobierno prohibió que esos contratos de arrendamiento se extinguieran, finalizasen, ¿de acuerdo? Para que así la tierra pudiese seguir siendo arrendada a pequeños propietarios. Aquí tenemos otra ley, que es el decreto de términos municipales. Debido a que lo que hacían los propietarios era buscar trabajadores, jornaleros, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, para así pagarles menos. Entonces el gobierno lo que prohibió fue que se contratasen jornaleros de otros lugares si en esa localidad había personas en paro, ¿de acuerdo? Por eso se llama el decreto de términos municipales, ya que solamente podían contratar personas de su término municipal, ¿de acuerdo?, que estuviesen inscritas en ese término municipal si estaban en paro, y así pagarle lo que debían de pagarle. El decreto sobre el laborio forzoso significaba lo mismo, y que además la tierra que era apta para el cultivo debía de cultivarse. Hubieron otras legislaciones, como se legisló el salario mínimo para los jornaleros, la jornada máxima de 8 horas, se publicaron ciertos seguros o los jurados mixtos, que ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, para estos jornaleros.
De hecho, ahora veremos que esta ley de bases para la reforma agraria contemplaba la expropiación y la ocupación de diferentes fincas. Fijaos, de hecho aquí tenéis, para que se asentasen familias, fijaos, aquí tenéis una cifra aproximada del número de fincas y las hectáreas que se ocuparon y el número de familias que se asentaron, es decir, el número de familias que de no tener nada, que de ser simples jornaleros, pudieron tener la propiedad de una pequeña parcela de tierra y ganarse la vida, ¿de acuerdo? De manera mucho más digna que lo hacen con anterioridad. Aquí vemos un cuadro resumen de cómo se aplicaba esta ley de bases de la reforma agraria. Se creó una institución para ello que se llamaba el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, ¿de acuerdo? Que lo que hacía era, primero censaban, realizaban un inventario de las tierras que podían ser expropiables, ¿de acuerdo? ¿Qué tierras eran expropiables? Aquí tenéis un cuadro resumen, dice las que eran ofrecidas voluntariamente, las compradas con fin especulativo, es decir, si alguien compraba tierra no para cultivarla, sino para especular con ella, es decir, comprarla a tal precio y luego venderla a un mayor precio, esas podían ser expropiables. Imaginaos que un propietario tiene una cantidad de tierras que supone más del 20% de las tierras de ese término municipal y de la renta municipal, podían ser expropiadas. Las que no estaban cultivadas, que eran las tierras incultas o mal cultivadas, aquellas que siempre, constantemente están en régimen de arrendamiento, es decir, tierras que se compraban simplemente para alquilarlas, ¿de acuerdo? También podían ser expropiadas, o las que superaban un número determinado de hectáreas. Expropiar significa que por norma general se da una indemnización a esos propietarios y esas tierras pasaban a ser propiedad del Estado, propiedad del Instituto de la Reforma Agraria, ¿de acuerdo? Que se la entregaba a los campesinos, pero no de manera aislada. Los campesinos formaban comunidades, es decir, como cooperativas, ¿de acuerdo? Y entonces en ese momento se le entregaban las tierras, se llevaban a cabo los asentamientos, ahí podían vivir y además cultivaban las tierras, ¿de acuerdo? ¿A quién se le incautaban las tierras? Esto es muy importante, sobre todo a tierras que venían de señorío y sobre todo a grandes de España, es decir, aparte de la clase aristocrática de España, se le incautaron tierras, algunas incluso no se les pagó la indemnización de la expropiación, y entonces esto va a granjear la animadversión de estos grandes de España, que pues, obviamente tenían muchísima influencia política y sobre todo económica, contra la República. Ese era el método por el cual se expropiaban y se entregaban las tierras. Fijaos, aquí tenéis un discurso de Marcelino Domingo, ¿de acuerdo?, que se encargó de esta ley de base de reforma agraria en el Congreso de Diputados para defenderla. Fijaos que aquí habla de cuáles son los objetivos de esta... Aquí os subrayo los objetivos de esta reforma. La resolución del paro obrero, es decir, reducción, y obviamente él se refiere a resolución, es decir, acabar definitivamente con el paro de los trabajadores. Ya que decía que bueno, que este paro podía venir de dos causas principales, o por una economía imprevisible, es decir, que no sabemos cómo, por una situación coyuntural puede ser que el paro campesino aumente, o una economía que en su funcionamiento provoque paro campesino. Él era de la opinión, y acertada opinión, que en nuestro caso era este segundo caso, es decir, la estructura de la propiedad de la tierra en nuestro sistema económico provocaba que hubiese paro de trabajadores, que además provocaba, aquí lo pone, una vida miserable y una inquietud social, ya que la gente no tenía ni para comer, prácticamente. La segunda finalidad, mucho más ideológica, era la distribución de la tierra. Él decía, o él argumentaba que debían expropiarse las tierras, ¿de acuerdo?, para tierras que o bien no se estaban aprovechando bien o que pertenecían a un mismo propietario de manera abusiva y estaba abusando de sus trabajadores, para que se les repartiera a los diferentes trabajadores y pudiesen tener una vida y unas condiciones laborales y sociales mucho más benevolentes de lo que disfrutaban con anterioridad. Y obviamente mejorar la productividad agraria. Aquí tenéis un texto que ahora mismo no voy a tener que hacer, pero luego haremos más adelante, con algunos artículos de la ley de bases de reforma agraria. Aquí tenéis los resultados de esta propia ley. Hubieron resultados positivos, ya que se expropiaron tierras y aumentó el número de tierras roturadas, se mejoró la productividad, no mucho tampoco,
porque no se invirtió demasiado en tecnología, pero bueno, sí es verdad que bastantes familias en España encontraron una salida digna a sus problemas laborales, sus problemas sociales, y además se repartió de manera más equitativa esta tierra, algo que realmente era algo justo que necesitaba en este caso la sociedad española. ¿Qué ocurrió también? Que los resultados fueron parcialmente buenos, ya que el gobierno se encontró muchas dificultades. Primero, la dificultad técnica, es decir, cómo llevar a cabo las leyes, cómo ejecutar las leyes, ya que la expropiación, esto suena muy bonito y suena muy utópico y suena muy bien, venga, yo expropio tal tierra a tal propietario, a tal aristócrata que tiene muchísimas tierras, se le pago, le divido y demás. Vale, pero eso luego hay que llevarlo a cabo por una ley, ya que por norma general los propietarios se oponían a estas leyes, y esto entrañó muchísimas dificultades e hizo que fuese muy lento. Este proceso fuese bastante lento. Por otro lado, claro, un campesinado que está sufriendo malas condiciones laborales, que está sufriendo hambre, no entiende de burocracia, entiende de necesidades acuciantes, y se comenzó a impacientar, y de hecho hubieron numerosas protestas contra el gobierno, ya que entendió el campesinado que este gobierno no hizo todo lo que podía para mejorar su situación. Además, la falta de liquidez de las arcas del Estado español provocaba que esta expropiación fuese muy lenta, ya que la expropiación, yo os digo, por norma general se indemnizaba a los propietarios. Al no haber dinero no se podían expropiar las tierras, ¿de acuerdo? Y por último, esta reticencia, esta negativa de los propietarios a perder parte de sus tierras. Aquí vemos una distribución de las tierras de cultivo españolas. Fijaos que las que se les dieron del total de todas las tierras cultivadas del país, solamente el 15% pertenecían a pequeñas cooperativas de asentamientos de campesinos que se formaban en cooperativas y se quedaban con estas tierras. El 14% las tenía el instituto, las tenía el IRA, ¿de acuerdo? El instituto de esta reforma agraria, que obviamente las procedería a repartir posteriormente, pero fijaos que sin embargo el 70%, más de 2/3 de estas tierras, seguían perteneciendo a grandes propietarios. Aunque como podemos ver aquí, los asentamientos de unos 2000 en el principio de esta ley hasta agosto de 1932, fijaos cómo, hasta el 33, cómo aumentan de 2000 a 20.000 y el número de hectáreas de estas cooperativas de 4000 a 24. Por tanto, se cumplieron ciertos objetivos, pero otros no. Y terminamos ya por hoy con la oposición a este gobierno reformista. Lo vamos a centrar en 3 actores principales: ejército, jerarquía eclesiástica y trabajadores. El ejército, pues básicamente como estaban muy descontentos con las reformas, como la ley de retiro de la oficialidad que había llevado a cabo este gobierno, se van a poner los altos cargos del ejército, muchos de los altos cargos se van a poner a este gobierno, y los africanistas, que eran así como llamaban a los altos cargos de este ejército, que se encontraban destinados en el norte de África, van a conspirar, que serán los que luego llevarán a cabo el golpe militar del 36. Comenzaron ya en este momento a conspirar contra la República. De hecho, se produce un primer golpe de Estado en Sevilla a manos del general Sanjurjo en agosto del 32, que fracasa estrepitosamente, la verdad, porque no contaba con el apoyo dentro del ejército que él creía contar, ¿de acuerdo? Entonces, el general Sanjurjo, esto se le llama la Sanjurjada, aquí vemos una foto de cuando fue juzgado, aunque luego veremos que en el próximo gobierno hay una amnistía hacia los golpistas, y quedan liberados de todos los posibles delitos que pudieran enfrentarse. Pues lo dicho, este golpe de Estado fracasa, aunque aquí el gobierno de la República comete un grave error. Pensaba que después de este gran fracaso, los golpes de Estado, las sublevaciones acabarían, y ya veremos que no fue así. Y además se crea una especie de sindicato, una organización clandestina que se llama la UME, ¿de acuerdo? Unión Militar Española, que era pues como una especie de sindicato, una organización de ultraderechistas, de militares derechistas que trataban de instigar el gobierno de la República dentro del ejército. Por otro lado, la jerarquía eclesiástica, perdieron bienes, perdieron influencia en política y perdieron la educación. Conspiraron constantemente contra la República. De hecho, el gobierno republicano expulsó a obispos y a arzobispos, como por ejemplo el obispo de Vitoria, por conspirar
contra el gobierno de la República. Entonces, ya os digo que esta separación Iglesia-Estado va a ser un choque realmente entre Iglesia y Estado, ¿de acuerdo? Van a estar constantemente luchando entre ellos. Y por otro lado, los trabajadores. Esto fue al final lo que terminó costándole la derrota en las elecciones del 33 a este gobierno, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que la lentitud en la manera en que se toman las reformas, sobre todo la reforma agraria, debido a las malísimas, las paupérrimas condiciones de vida que tenía la gran mayoría del campesinado español, provoca un levantamiento contra el gobierno, ya que pensaban que este gobierno iba a legislar, iba a hacer todo a favor de los campesinos. Vieron que la lentitud y que no ponían todos sus medios al alcance de los campesinos hicieron que se rebelasen contra ellos. Va a haber huelgas generales, va a haber ocupaciones de tierra. ¿Y todo esto quién lo va a instigar? Pues fijaos, dos sindicatos como son la CNT, que ya en ese momento se había liado con la FAI, y UGT, que se van a radicalizar en este momento contra el gobierno de la República. Y el Partido Comunista de España, de acuerdo, que pensaba que había que cambiar totalmente el modelo productivo y el modelo económico del país, llevándose hacia el comunismo. A fin de cuentas, ya sabéis que estábamos en un régimen liberal. La República no dejó de ser un régimen político liberal, ¿de acuerdo? Y por otro lado, se produjeron ocupación y levantamiento y pronunciamientos obreros de campesinos en diferentes partes de España, en Cataluña, en el Levante, aunque yo voy a destacar los acontecimientos que ocurrieron aquí al lado, aquí cerca nuestra, en Casavieja, ¿de acuerdo? Ya que ahí ciertos anarquistas tomaron el pueblo, de hecho mataron a 2 guardias civiles, por lo tanto el gobierno de la República manda a más guardias civiles, ¿de acuerdo?, para sofocar este levantamiento, esta toma del pueblo. ¿Qué ocurre? Que uno de los anarquistas se encierra en una casa y comienza a disparar contra todos los miembros de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, mata a varios guardias civiles más, y los guardias civiles terminan finalmente por tomar la decisión de quemar la casa de este anarquista, donde se encontraba parte de la familia de este hombre, y de hecho todo esto se salda con 26 muertos, ¿de acuerdo? Y 2 de ellos son mujeres y un niño, obviamente totalmente inocente en este caso, y aquí podemos ver una imagen de las consecuencias de este suceso de Casavieja. Chicos, esto es todo por hoy. Próximo día veremos el bienio conservador, o que se conoce también con el nombre de bienio negro, bienio contrarreformista, en el cual se tratarán de anular todas las reformas que se llevaron a cabo desde el año 1931 a 1933. Esto es todo por hoy, un cordial saludo a todos, nos vemos pronto.